Bienvenidos a los podcasts de Literarte Fusión, los saluda Alexandra Cortés. Y hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, pero muy apasionante a la vez. Efecto mariposa y qué es la teoría del caos. El efecto mariposa que ha inspirado a escritores, cineastas, artistas y también a científicos. Los científicos que creen que el universo no tiene un principio y desafían la noción del espacio-tiempo. En 1952, el escritor de ciencia ficción Ray Bradbury publicó el cuento El sonido del trueno. En el cuento, un personaje pisa una mariposa y ese pequeño detalle tiene grandes consecuencias, tanto que incluso hace que un líder fascista llegue al poder. En 1961, lo que hasta entonces era ficción, se convirtió en una realidad científica. Ese año, el meteorólogo Edward Lorenz trabajaba en el modelo matemático para el pronóstico del estado del tiempo. Para ello introdujo en su computadora datos como la temperatura, la humedad, la presión y la dirección del viento y observó los resultados. Luego volvió a introducir los datos para verificar los resultados que había obtenido la primera vez. De manera inesperada, aunque la segunda vez había ingresado los mismos datos, obtuvo un pronóstico del tiempo totalmente diferente al primero. Los patrones en el modelo meteorológico de Lorenz tenían forma de mariposa. Al principio ambos pronósticos se parecían, pero a medida que el modelo avanzaba en el tiempo, ambos resultados eran cada vez más distintos. ¿Qué ocurrió? Esa diferencia tan radical entre ambos pronósticos se debió simplemente a que la segunda vez el computador de Lorenz había redondeado los datos, es decir, tenía unos cuantos decimales menos, así que se dio cuenta que unas pocas décimas aparentemente insignificantes con el tiempo pueden significar cambios monumentales. Para Lorenz, eso equivalía a que el viento que produce el aleteo de una mariposa en Brasil puede desatar un tornado en Texas. De esa manera nacía la teoría del caos y su efecto mariposa, que indica que pequeñísimas variaciones que pueden parecer inocuas con el tiempo generarán enormes cambios, asimismo generando una sensación de caos. La teoría del caos se supuso un gran reto para la física clásica, la que seguía por las leyes de Newton. Según estas leyes, si se conocen las condiciones iniciales en un objeto, se podrá predecir con relativa facilidad su comportamiento en el futuro, es decir, son leyes deterministas. Gracias a Newton, por ejemplo, se puede predecir el movimiento de los planetas o la trayectoria de una bala. La teoría del caos advierte, sin embargo, que pequeñísimas variaciones iniciales con el tiempo harán imposible las predicciones. En principio, las leyes de Newton dicen que si tienes datos perfectos podrás hacer predicciones, pero en la práctica la teoría del caos nos dice cómo es imposible tener datos perfectos. A partir de un cierto punto se vuelve imposible hacer las predicciones. La teoría del caos es revolucionaria porque dice que incluso para la física newtoniana puede haber caos en los que en principio el determinismo es cierto, pero en la práctica el sistema parece comportarse de manera tan impredecible como lanzar unos dados. Le dice a BBC del Mundo Paul Helping, profesor de física en la Universidad de las Ciencias en Finlandia, Estados Unidos. Caos, pero no desorden. La teoría del caos es un principio que los matemáticos llaman sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es cualquier conjunto de sucesos que cambian o evolucionan con el tiempo, como el tiempo, el estado del tiempo o la población de una ciudad. Cuando ese sistema es muy sensible a las variaciones de las condiciones iniciales, se le llama el sistema caótico. Pero aunque el caos haga parecer que las cosas se vuelven aleatorias, desordenadas o impredecibles, lo cierto es que el caos va creando patrones. Algunos puntos. A esos puntos a los que el sistema tiende a ir se les conoce como atractores en el caos de Lorenz. Por ejemplo, los cálculos que utilizó para su modelo fueron creando un patrón que coincidencialmente parecía las alas de una mariposa. El conjunto de atractores de un sistema forma los llamados fractales. Los fractales son
o un fractal es algo que es autosimilar, explica Halpern. Es un objeto matemático en el que si miras de cerca cualquier sección, esa sección en sí misma se parece al objeto completo. La naturaleza está llena de fractales. Por ejemplo, son los fractales que conforman un brócoli. Un fractal perfecto es aquel que al hacer zoom se ve exactamente lo mismo que al hacer zoom out, o sea, con zoom o sin zoom. Dice el experto, algunos de los atractores se ven como fractales, llegando al límite. En la vida diaria, la teoría del caos nos sirve para conocer los límites de nuestro conocimiento, dice Halpern. En el estado del tiempo, por ejemplo, es útil saber en qué punto un pronóstico del tiempo comienza a perder precisión. Halpern también menciona el concepto de los patrones que van creando los atractores, sirven también para las investigaciones en medicina, lo que busca hacer predicciones que puedan ocurrir con la salud de una persona como base en datos que vayan obteniendo. La teoría del caos nos puede llevar a preguntas existenciales. Los fractales, por su parte, son muy utilizados en el desarrollo de la tecnología digital, telecomunicaciones, producción de imágenes de alta definición y hasta en el desarrollo de modelos cosmológicos. Y si vamos más allá, la teoría del caos nos lleva a preguntas existenciales y nos muestra cómo incluso si tenemos determinismo perfecto, hay vacíos en nuestro conocimiento. Hay vacíos a la hora de predecir el futuro, dice Halpern. Para algunos, dice el profesor, este es un argumento para demostrar que existe el libre albedrío, pero eso ya sería una discusión más caótica. ¡Wow! Impresionante. Bueno, nosotros lo vamos a analizar desde la perspectiva humana y el concepto humano de todas estas. Ellos lo verifican con cuestión científica, pero aquí ustedes pueden darse cuenta que Halpern está diciendo que pueden haber errores de cálculo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que este caos siempre ha existido entre lo tangible y lo no probado o intangible, donde entran otros elementos en función. Una hipótesis comprobada científicamente puede tener vacíos por donde se escape lo inexplicable ante la objetividad del detractor. Existen muchas teorías, este caos no es la excepción. Algunas veces se estereotipan las conductas de los individuos dentro de un mismo patrón. Sin embargo, puede haber un porcentaje que falle en esa conclusión. Algunas personas son más sensibles a determinados ambientes y situaciones, otras más frías y con poca percepción. En este intervalo ocurre lo que podemos llamar el modelo de imposición. Resumiendo en nuestro concepto del caos. El caos puede ocasionar nuevas interpretaciones donde lo psicorrígido o incambiable o que se cree que es única y exclusivamente así porque los datos dan esto, implanta sus resultados, ¿cierto? Derrocando cualquier cosa que pueda obstruir la visión de esta parte objetiva y científica. O sea, esto es un tema bastante interesante y nada fácil de dilucidar, pero bueno, en otra ocasión seguiremos hablando de este caos y de este efecto mariposa tan llamativo y que lo han utilizado en el cine en muchas películas. Hasta pronto, mis literarte personajes.